Como dice Mateo 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué? Recompensará en público. Diga rendirme delante de su presencia. Dígale al que está a su lado, ríndase delante de la presencia de Dios. Ríndase. Así como cuando el ejército no puede más, se acaban sus fuerzas, se acaban las municiones y saca la banderita blanca diciendo, nos rendimos. Nos rendimos. Así mismo tenemos que aprender a hacer delante de Yahweh, porque muchas veces creemos que lo que estamos haciendo está bien. A veces creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, y dice su palabra que al hombre le parecen que sus caminos son buenos, pero son caminos ¿de qué? Tenemos que rendirnos delante de la presencia de Yahweh. Mateo 6, verso 10, venga tu reino y hágase tu voluntad. Diga, rendirme. Ya no reino yo en mi vida, ya no gobierno yo en mi vida. No vamos a olvidar lo que dijo Pablo. Me entregué, Yahshua me encontró, soy redimido por Yahshua. Ahora no vivo yo, sino que ¿qué? Yahshua vive en mí. Y por eso todo lo que yo hago, lo hago en la emuná para Yahshua. Eso es rendirse. Eso es cuando nosotros decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad. Me rindo, que ya no se haga más mi voluntad. Diga, me rindo. Me rindo. Es necesario hacerlo. Acompáñame al libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Cuando nosotros pensamos en Jonás, nos acordamos de una bella historia en su palabra. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jonás? La ballena. Un profeta. Y cuando tal vez tratamos de pensar en Jonás como persona, como siervo, hay ciertas descripciones que llegan a la mente de muchos. Una, por ejemplo, es cobarde. Jonás fue cobarde. Claro, yo me sé la historia. Y todo lo que vivió y todo lo que le sucedió fue por cobarde. Desobediente. ¿Fue o no fue desobediente Jonás? Mucho. ¿Y usted qué cree? ¿Que fue cobarde o no fue cobarde? Mucho. Jonás, capítulo 1, dice, la dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh, vino a Jonás, hijo de Amitai. Y dice el verso 2, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. En Segunda de Reyes, no vaya a ir a ese pasaje, solo lo vamos a traer a colación, pueden sentarse. Segunda de Reyes, capítulo 14, la palabra nos recuerda una vez más cómo Israel estaba desordenada totalmente por culpa de Jeroboam, y luego tuvo otro hijo y que reinó sobre Israel, Jeroboam II. ¿Usted se acuerda de Jeroboam? ¿Quién fue Jeroboam? Diga, rey de Israel. Pero qué de especial en nuestras vidas marcó Jeroboam. Acuérdese que Jeroboam fue a quien le fueron entregadas las 10 tribus. Cuando Salomón pecó, hizo lo malo delante de Yahweh, Yahweh le dijo a Salomón, por cuanto no has guardado mi pacto y no has hecho como te dijo David tu padre, partiré ¿qué? El reino en dos. El reino en dos. Pero por amor a mi siervo David, que sí me amó y que fue conforme a mi corazón, dijo Yahweh, no lo dispersaría todo, dejaré 2 tribus allí. Y se quedó Judá y Benjamín, cierta parte de Benjamín. Y las 10 tribus restantes le fueron entregadas a Jeroboam. Y acuérdese que Jeroboam fue el que le dijo al pueblo, miren, esta estatua que hice aquí de oro, en la puerta de Dan y en la puerta de Betel, este es el Dios que los sacó a ustedes de Israel, de Egipto, perdón.
Fue el primero que llevó a Israel a la idolatría, a postrarse ante ídolos y a olvidarse de Yahweh. Jeroboam fue aquel que cambió las fiestas. Jeroboam fue el que cambió los nombres. Jeroboam fue el que hizo que el corazón del pueblo de Israel se desviara totalmente. En Segunda de Reyes, capítulo 14, vemos cómo durante el reinado de Jeroboam II, esto es historia, cultura general, ya había muerto Elías. Eliseo, el sucesor de Elías, también murió en manos de la maldad de Jeroboam II. Y fue en esa misma época cuando se levantó el profeta Jonás. Era un tiempo difícil, era un tiempo duro para Israel. Y Jonás, profeta de Yahweh, que había sido levantado por Yahweh, pues tenía que haber tenido sus virtudes, tuvo que haber tenido sus cosas buenas. En el tiempo de Jeroboam II, pues era profeta de Yahweh y decía lo que Yahweh le mandaba decir, sino porque él hubiera sido escogido como profeta. Fue difícil, pero él lo hizo, él tenía sus virtudes. Finalmente, como dice ahí, era profeta de Yahweh. Pero en el verso 2 de Jonás, capítulo 1, ya entonces dice: ve, camino a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su perversión ha llegado delante de mí. Llega un momento supremamente difícil en la vida de Jonás, porque Jonás sabía que era esa ciudad de Nínive. Dice la historia que la ciudad de Nínive era conocida como una ciudad derramadora de sangre. Era una ciudad violenta en extremo. ¿Usted ha visto de pronto en noticias o en películas ciudades donde eso es plomo por todo lado? La gente se escondida en cuevas porque todo el tiempo es violencia, es muerte, es así más o menos era conocida la tierra de Nínive. Y entonces Jonás, el profeta de Yahweh, acaba de recibir una instrucción: ve a Nínive. Hasta ahora le había tenido que hablar al pueblo de Israel, allá en el mismo pueblo de Israel. Miren lo que les manda decir Yahweh, lo que les manda hacer Jeroboam no es, pilas, van a ser condenados. Hasta ahora le hablaba todavía al pueblo de Israel y no le hacían caso, pero por lo menos era el pueblo de Israel. Ahora Yahweh le estaba diciendo: tienes que ir allá, a esa ciudad de violencia extrema, a esa ciudad derramadora de sangre, y ve y diles que su perversión ha llegado delante de mí. A esa ciudad sangrienta de violencia extrema. Dice el verso 3: pero Jonás, para poder huir de Yahweh, mire a dónde llega el corazón de Jonás, a sentir profeta de Yahweh y a creer que podía huir de Yahweh, pero lo hizo. Él dijo: yo no voy allá, no puedo ir, es irme a la boca de los lobos. Usted y yo sabemos que somos hijos de Yahweh. ¿Cuántos son hijos de Yahweh? Aleluya. Sabemos que Yahweh está con nosotros. Es más, en el transcurrir de tanto tiempo, aquí estamos todavía, miren. Un grupo pequeño, un grupo precioso que ha permanecido, porque hemos tenido muy buenos reflejos. Hemos sido sabios, hemos sido inteligentes, hemos sido muy buenos. No, ¿por qué estamos aquí? Por la bondad de Yahweh. Por la mera bondad de Yahweh. Usted y yo sabemos que Yahweh es real. ¿Cuántos creen que Yahweh es real? Así es. Que Yahweh existe. ¿Sí? Que no nos pasa como personas que dicen: ay, Diosito. Si Diosito quiere, pero no tienen ni idea, no creen en nada de eso. No, usted y yo, por lo menos por conocimiento de causa, al mirarnos los unos a los otros, el día de hoy decimos: ciertamente Yahweh es bueno. Así es. Y todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nos damos cuenta que todo el tiempo Yahweh es bueno. Yahweh es bueno porque estamos aquí. Nos ha sostenido, nos ha mantenido, nos ha permitido conocer muchas cosas, que ha puesto en tela de juicio nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, pero nos ha guardado. Hemos estado a borde de salir de religión para entrar en religión, pero viene Yahweh y nos vuelve y nos encamina. Yahweh ha estado con nosotros. Usted y yo lo sabemos, pero ¿quién no ha tenido un momento en su vida de duda? Así es. ¿Quién no ha tenido? Que levante la mano el que no haya tenido un momento de duda, de desesperación, de tal vez decir: no, yo no puedo más. Esta situación se salió de control.
Oro por aquel que está enfermo y no se sana. Oro por aquel que sigue de borrachín y nada que llega a los pies de Yahweh. En esta semana yo tenía una conversación en una casa con una mujer, con su esposo, que ha sido muy adicto al billar y al juego y al trago. Y sin embargo, en su condición, él conoce del nombre Yah a causa de su esposa. Y un día incluso nos contaban una anécdota de ellos, que prendido por el licor, estaba con su compañero de bebeta diciéndole: el nombre de Dios es Yahweh. Y le decía: olvídese de Dios, eso no existe, olvídese. Y que en medio de su locura le decía: Yahweh es su nombre poderoso. Y entonces el borracho, el otro, es que le decía: ¿cómo así? ¿Usted dónde sacó eso? Mi mujer me lo dijo. Y yo le creo. Hermano, cosas extrañas. Cosas extrañas. ¿Cómo no va a venir duda a un corazón de una mujer así? Que lleva años y años pidiendo por ese hombre y nada. Y esta semana que hablábamos y compartíamos de eso, este hombre tenía que quedarse callado cuando le decíamos: lo que usted tiene es un temor y un miedo a fallarle peor a Yahweh. Porque él mismo reconocía un día: yo voy a la iglesia y bajo de la iglesia y cerca hay un casino y me encanta jugar en un casino. ¿Y cómo voy yo a meterme en un casino si acabo de salir de la iglesia? No, mejor me meto al casino y no voy a la iglesia. Porque ¿qué va a pensar Dios de mí?, decía él. Qué vergüenza con Dios. Por eso mejor no voy a la iglesia, no me comprometo, porque mi adicción es muy fuerte y me puede. Y él tenía que agachar la cabeza y reconocer que lo que tenía por no seguir los caminos de Yahweh era temor de fallarle peor, según su concepto, según su pensamiento, de ir a ofenderlo peor. ¿Qué pasó entonces en la vida de Jonás? Profeta de Yahweh, que decide por un momento: yo no puedo ir allá donde Yahweh me está mandando, no puedo, me van a matar. Diga cobarde. Dudó de que Yahweh lo podía guardar como lo había guardado todo este tiempo mientras el reinado de Jeroboam II. Pero a nuestras vidas llegan momentos de duda, a nuestras vidas llegan momentos de desesperación, a nuestras vidas llegan momentos cuando el médico dice: puede ser cáncer lo que usted tiene. Y de repente uno confía, uno cree, uno clama, pero de alguna forma la oración cambia cuando el doctor le dice a uno eso. Y ya la oración no es: ay, todo fue un Yahshua que me fortalece. No, la oración ya es: ay, Padre, yo creo en ti. Ya no es yo creo en ti, sino yo creo en ti. Y la oración se cambia, ¿sí o no? No, lo están buscando para matarlo, a su hijo, a su sobrino, a su nieto, lo que sea. Padre, yo creo en ti. Pero cambia, porque viene una situación al corazón que nos hace dudar, que nos hace pensar que Yahweh es grande, Yahweh es poderoso, Yahweh puede hacerlo todo, pero tal vez esta vez no va a hacer nada. Yahweh me ha guardado todo este tiempo en el reinado de Jeroboam II, pero me mandó a Nínive seguro porque ya quiere que yo me muera y no me quiero morir. Pudo haber pasado muchas cosas por la mente de Jonás para decir: tengo que huir de Yahweh. Dice: se preparó para escapar a Tarshish. Él descendió a Yafo, encontró un barco que zarpaba para Tarshish, pagó el pasaje y se subió a bordo con intenciones de viajar con ellos a Tarshish y huir de Yahweh. Dice la historia que era más o menos a 3.500 kilómetros en dirección contraria hacia donde Yahweh lo había mandado. Esa ciudad, Yahweh le dijo para allá, a Nínive, supongamos que era para allá, y él cogió un barco para irse a 3.800 kilómetros hacia allá. Y él dijo: me voy a escapar, no voy a ir y no puedo ir, que Yahweh busque otro que lo haga, pero yo no quiero morirme, y ir allá es morirme. Y se embarcó y se fue. ¿Usted se imagina el momento en que Jonás estaba en el barco y todos elevan anclas y el barco tal vez empieza a moverse en dirección a 3.800 kilómetros fuera del lugar que le atormentaba pensar Jonás estar? Yo imagino a Jonás tal vez ahí ¿cómo se llama? ¿Cómo le decía eso al borde del barco? ¿Estribor? No, estribor es derecha y eso. En el borde, cuando ya el barco está andando, al estilo Titanic. En estribor.
digamos que hay un estribor. ¿Aquí hay algún marinero que me corrija? Entonces estribor. Burro pero seguro. ¿Usted imagina Jonás en estribor? Por fin. No, Casi que no. en la popa. Ay, la pobre. Ahí en la popa. Jonás diciendo, me salvé. Nínive, que se busque otro. Yo voy para Tirsi. Y para Tarsis. ¿Cómo es? Tirsis, Tarsis. ¿Sí ve? Burro pero seguro. Para Tarsis. Él habrá dicho, ya, estoy ganado. Tranquilo, tranquilo, me salvé de esta situación. Cobarde, ¿usted ha tenido miedo alguna vez? Dice ahí. Y entonces empieza la verdadera prueba. Empieza la verdadera prueba. Dice verso 4: sin embargo, Yahweh desató un viento violento sobre el mar, el cual creó tales condiciones de tormenta que el barco amenazaba con romperse en pedazos. Empieza la tormenta. En alta mar hay tormentas. La gente que, bueno, la gente no, yo no he hablado con nadie que haya estado en alta mar. Uno ve películas. ¿Sí? Uno ve películas. Y en alta mar se supone, y dicen, y me imagino que así es, que hay unas tormentas de noche impresionantes. Y se mueven y son olas gigantescas que hacen que el barco sea una cosita de nada en medio de la inmensidad del océano. Y hay tormentas que hunden los barcos, que destrozan todo. Así empezó. Y empezó a moverse esa tormenta. Y tal vez habrán dicho, es lo normal, es algo normal. Pero dice su palabra y dice la historia que la tormenta empezó a incrementarse. Era terrible. Leamos ahí desde el verso 4. Dice el verso 5: los marineros, aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a sus dioses. Habían ahí de todo. Hasta el verso 11 cuenta esa historia. Y empiezan a clamar a sus dioses. Yo me imagino a unos con los tamborcitos y las panderetas cantando Hare Krishna. Los otros por allá, no sé, cantando de todas las religiones, invocando a sus dioses, pidiendo para que la tormenta se calmara. Y dice allí la historia en su palabra que la tormenta no se calmaba. Antes era peor, antes era cada vez peor. Y decían los marineros diciendo, no, nada, nuestros dioses no nos contestan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted en qué Dios cree? Y usted ya clamó a su Dios. Y todos empezaron a decir, empiecen a clamar a sus dioses, porque el barco se va a destruir. Los mismos marineros identificaron por un momento que la tormenta era sobrenatural. Los mismos marineros, vean, ahí está. Los mismos marineros identificaron ese. Antes de seguir ahí, dice la misma historia ahí, los siguientes pasajes, que Jonás estaba en medio de esa situación y Jonás tenía la duda, ay padre, o sea, como que me encontró Yahweh. Y dice, como que la embarré. No, imagínese a Jonás, está huyendo de Yahweh, está escuchando a los marineros invocar a sus dioses para que lo salven. ¿Él con qué cara va a decirle a Yahweh, sálvame? Si él está huyendo de Yahweh. Claro. Y él decidió irse para uno de los cuartos de allá dentro del barco y se acostó a dormir. No, yo no puedo pedirle a Yahweh que me salve. Si Yahweh me está encontrando, pues si le pido ayuda, pues es como decirle, aquí estoy, termina de cumplir tu juicio por haberme volado. No, él dice que se acostó y se durmió. Y llegó uno de los líderes del barco y lo despertó y le dijo, oiga, ¿y usted qué hace dormido? Todos los marineros están clamando a los dioses. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Usted quién cree? Y Jonás tuvo que decirle, yo soy israelita, yo soy hebreo y creo en Yahweh, él es mi Elohim. ¿Ah, sí? ¿Y usted ya clamó a su Elohim para que esto se salve? Y los llevaron allá arriba donde estaban todos los otros marineros. Y los marineros, no, ninguno de nuestros dioses nos ha hecho caso. Entonces en ese momento Jonás ve la situación que está tan terrible que él conscientemente se da cuenta de que la situación era por culpa de él. Por culpa de él. Y entonces viene allí en el verso 12, y después de Jonás tener que reconocer que era la situación con él, dice, levántenme y échenme al mar.
Él les dijo: entonces el mar estará calmado para ustedes, porque es por mi propia culpa que esta terrible tormenta ha venido sobre ustedes. En el siguiente pasaje, los marineros se consolidaron con Jonás y no le pusieron cuidado, sino que dice que remaron más fuerte, que empezaron a ponerse como más duchos para tratar de estabilizar el barco. Pero se dieron cuenta que no pudieron. Se dieron cuenta de que la situación no iba a mejorar. Entonces volvieron a donde Jonás y le dijeron: hermano, parece que sí. Qué pena con usted, Jonás, pero nos va a tocar, porque ya los marineros habían quitado peso del barco, porque creyeron que era por eso, y no. Y entonces dijeron: no, Jonás, nos va a tocar. Y entonces dice que lo levantaron y lo tiraron al océano. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona así? Ahora yo pregunto algo: ¿siguió siendo cobarde Jonás? ¿Ustedes qué piensan de una persona que se pare frente a todos y diga: tírenme a mí para que ustedes se salven? Valiente. Se cambia el papel ya. Ajá. ¿Qué pasó entonces con Jonás? O sea, ya el hombre es capaz de dar su vida por los que estaban en el barco, pero a tiempo atrás había dicho: no, quiero salvar mi vida y no ir allá para que los demás se arrepientan. Pero en esencia Jonás no era ningún cobarde, porque para decir bótenme al mar, y como estaba el mar en medio del océano, en esa inmensidad, ya Jonás tal vez había pensado: no, aquí fue, hasta aquí llegué por culpa de mi desobediencia. Y sí, efectivamente lo tiraron, como estaba la fotico allí. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 17. Dice el 13: sin embargo, en un intento por regresar a la tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron a Yahweh. Oiga, ya no clamaron a sus dioses, clamaron a Yahweh: oh Yahweh, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este varón, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Mire cómo esta situación fue incluso de testimonio para los que estaban en ese barco, porque se dieron cuenta que ninguno de sus dioses escuchaba, que ninguno de sus dioses atendía sus ruegos y sus súplicas. En cambio, Yahweh apareció en escena para atenderlos a ellos. Había un propósito con ellos, y se cumplió el propósito. Se cumplió. Mire lo que dice, verso 16: al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor a Yahweh, a quien le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Se arrepintieron. Diga, hicieron teshuvá. Los del barco se arrepintieron, porque se dieron cuenta que Yahweh sí responde, que Yahweh es bondadoso, que Yahweh es justo, a costillas de la vida de Jonás. Verso 16. Verso 17: Yahweh, por su parte, dice que dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. ¿Usted se imagina a Jonás cada vez hundiéndose más en medio del océano gigantesco? Cuando el mar, usted ha revolcado el tanque de su casa cuando lleva 15 días sin lavarlo, lo revuelca por alguna razón y ve que eso se empieza a volver turbio. Usted se imagina el océano en esa ira, revolcando algas, revolcando arena, revolcando una cantidad de cosas. Jonás cada vez más para el fondo, más para el fondo. Dice en Jonás 2, del 2 al 6, Jonás mismo relató partes de su experiencia cuando caía el mar. Vamos allá. Lo que está allí. ¿Cómo fue? Jonás 2. Vamos a leerlo acá. Dijo en el verso 2, capítulo 2: en mi angustia clamé a Yahweh y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. Él dijo: la base de donde nacen las montañas, o sea, allá en lo profundo del mar, este será mi sepulcro. O sea, cualquiera. ¿Usted imagina usted echando para abajo y para abajo, para abajo en alta mar? La tumba. ¿Usted qué va a pensar? La tumba. Ahí no hay Aquaman que lo salve. O sea, usted ya lo que piensa es: no, ya.
el último vistazo, conocí el mar por dentro y ya. O sea, cualquiera pensaría eso. Jonás lo pensó. Él dijo: mi sepulcro, la base de las montañas. Aquí fue donde ya voy a morir. Y usted se imagina de repente a Jonás ver como una sombra gigante que se acerca y que lo rodea. Y de repente mira de frente y es una boca gigante de un pescado abriéndose. No era la base de las montañas mi sepulcro. Era el vientre de un gran pez. Piense usted por un momento que se lo va a tragar un pescado. Imagínese esa escena. ¿Qué puede pasar por su corazón? Si le da uno susto cuando le ladra un perro. Imagínese un pescado gigante de frente a usted abriendo la boca. ¿Ah? No, usted orando: Padre, que el pescado no me coma, y el pescado diciendo: bendice los alimentos. No, ya, o sea, pensé que la base de las montañas iba a ser mi sepulcro, y llega el pescado y se lo traga. Pero a sorpresa para Jonás, cuando se da cuenta que entra al pez y no solamente está intacto, no le pasó nada, sino que puede respirar. Eso es algo insólito. Y entonces en la cabeza de Jonás tiene que llegar un pensamiento, y es: no queda absolutamente nada más para el hombre sino rendirse en la presencia de Yahweh. Yahweh me hablaba fuertemente con eso, porque a veces nosotros creemos que podemos trazar nuestra propia voluntad y cumplir nuestro propio propósito, aduciendo de que es el propósito de Yahweh, y nos metemos con cabeza y cuerpo por ahí y decimos: esto es el propósito de Yahweh. Y caemos en el error de la oración: Señor, si se aparejan todas las cosas es porque es tuyo, y por ahí me meto. Y resulta que el otro también escucha y tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad en este mundo para aparejarle unas cuantas cosas a usted. Y usted, engañado, se mete por ahí porque dice: me lo aparejó. Es del Señor. Afortunadamente el bien y la bondad de Yahweh nos acompañarán. Así es. Pero no siempre cuando se aparejan las cosas es su voluntad. A Jonás se le aparejó el barco. Tenía para pagar el pasaje. Tenía donde dormir mientras pasaba la tormenta. No todo está aparejadito. Pero así como Jonás, usted y yo tenemos que entender que tenemos que rendirnos en su presencia. Tenemos que rendirnos delante de Él, porque finalmente, al final de nuestros días, lo único que va a contar es si estamos o no estamos rendidos delante de Él. No va a importar absolutamente nada, ni la plata, ni el trabajo, ni los títulos, absolutamente nada. Solo si estamos rendidos delante de Él. Cuando uno vive una experiencia que raya con la muerte, es que uno se da cuenta de que todo se puede acabar en un momento. ¿Sí? Y humanamente uno puede pensar: hubiera disfrutado más, me hubiera dado más gusto. Ya quedó esa plata, esos 20 millones que tengo guardados debajo de la almohada. No los tengo, es un ejemplo. Y ya, y me acosté a dormir y no desperté, me morí. Y ya. Pude haber comprado muchas cosas, pude haber ayudado a muchas personas con ese dinero, no lo hice. Y ya, se puede acabar en un instante. Dice su palabra: es del hombre hacer planes, es del hombre hacer proyectos, luche por ellos, haga sus cosas, límites en gastos para pagar su apartamento, haga muchas cosas. Pero por encima de todo, no olvidemos de que nuestra muerte no sea el final de nuestros días. Depende de nuestra relación con Yahweh en vida. De eso depende, de rendirnos delante de Él. Leíamos en el libro de Mateo: cierra la puerta y busca a tu Padre en lo secreto. Eso es intimidad, eso es rendirse. Y entonces necesariamente tiene uno que hacerse la pregunta: ¿me estoy rindiendo delante de Yahweh, o estoy huyendo de su propósito? ¿O estoy huyendo de su voluntad? ¿O estoy huyendo de lo que Él me mandó a hacer? Porque Él me mandó a amar a mi hermano como a mí mismo. Y todavía hay broncas, y todavía hay enemistades entre hermanos, y todavía no soporto a esa persona.
Y hay unos atrevidos que hablan mal de los hermanos. Atrevidos. Entonces, ¿dónde está el rendimiento delante de Yahweh? ¿Dónde está el cumplimiento de su propósito y de su voluntad? Es que su propósito y su voluntad no necesariamente es que usted vaya a las naciones y predique, o que vaya a un prototipo de Nínive a predicar y a decirles: ustedes están pecando delante de Yahweh, arrepiéntanse. No necesariamente es eso. Ya está establecido unas instrucciones por parte de Yahweh, empezando desde la más básica, mi hermano, que usted y yo fuimos creados para exaltación de su nombre. ¿Lo estamos exaltando? ¿Estamos cumpliendo su propósito y su voluntad? Tan básico y tan esencial como exaltarlo y glorificarlo. Y no es con un micrófono, no es cantando, no es con un instrumento. Hace parte, y si usted tiene el talento y lo explota y lo desarrolla, es espectacular, es hermoso. Pero usted, con o sin instrumento, afinado o desafinado, fue creado para exaltación del nombre de Yahweh. Así es. Lo está haciendo. O tal vez porque tiene voz de tarro, no lo hace. O tal vez porque no canta, cree que no es necesario rendirse delante de su presencia. Hermanos, hay una cantidad de instrucciones ya establecidas en su palabra, y una de ellas es rendirse delante de la presencia. Porque cuando usted y yo cantamos: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, oh Yahweh, como en el cielo. Cuando usted y yo cantamos eso, estamos diciéndole: me rindo delante de ti. Pero cuando llega el momento y la situación en su vida de demostrar si está rendido o no, ¿se da usted cuenta que no es así? ¿Se da usted cuenta que se hace su voluntad aquí en la tierra como en su casa? Y usted mismo gobierna, y usted mismo se dirige, y usted mismo decide las cosas que va a hacer. Entonces, ¿dónde está la rendición? ¿Dónde está el cumplimiento de su palabra? Eso fue lo que le pasó a Jonás. Y no necesariamente era un cobarde. No, estuvo dispuesto a dar su vida por los de ese barco. Se entregó en las manos de los marineros para que lo tiraran allá en alta mar. Ya, mátenme para que ustedes se salven. No era ningún cobarde. No era ningún cobarde. Pero conocía en el fundamento de su fe, de su emuná delante de Yahweh, que el único final feliz para el hombre es rendirse delante de la presencia de Yahweh. La historia termina diciendo que llegó el pez y lo vomitó allá en una playa. Ni siquiera tuvo que nadar para llegar a la playa. El mismo pez lo vomitó en la playa. Y de ahí para allá, Jonás hizo todo lo que Yahweh le pedía. Él hubiera tenido la opción de llegar encima del barco a Nínive y declarar la palabra. Pero por su terquedad, por olvidar el propósito de Yahweh, por olvidar su propósito como profeta, por olvidar que fue creado para exaltación de su nombre, por olvidarse de rendirse delante de la presencia de Yahweh, tuvo que llegar oliendo a entrañas de pescado. De usted y de mí depende, mi hermano. Tenemos que aprender a rendirnos delante de su presencia. Aprender a rendirnos. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Y vamos a declarar con un cántico. Pero mi hermano, yo le voy a pedir el favor de que usted, si no se la sabe, la va a poder leer de la pantalla. Y si se la sabe, cierre sus ojos. No porque con los ojos cerrados Yahweh escucha más, no, sino para que usted no se distraiga y usted pueda concentrarse en lo que dice la canción. Es una letra inspirada a un hombre, pero mi hermano, es un mensaje, es una declaración, es un rendimiento delante de la presencia de Yahweh. Es un rendimiento delante de su presencia. Yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí un momento, que usted levante sus manos a Yahweh y usted le diga: Padre, yo me quiero rendir delante de tu presencia. Yahweh, yo necesito rendirme delante de tu presencia, papá. Empiece a declarar eso ahí usted con Yahweh. Mire, olvídese por un momento de eso, olvídese por un momento de eso. Y